estamos con Lucas, yo quiero que aprovechemos a Lucas. Yo he tenido la oportunidad de estar con él un rato grande donde yo he ido compartiendo lo que he ido sintiendo, pero Lucas tiene una experiencia de vida muy interesante para que compartamos con todos, y no solo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de todos los que estamos aquí. Si queréis compartir, nos quedamos en la grabación del programa de cerca con el tema de la muerte. Es un tema del que no se suele hablar. Y si queréis, retomamos la tertulia con Lucas en ese tema y después abrimos ya lo que vaya surgiendo. Parece, para que otras personas compartan. Yo compartí la experiencia familiar, la que estamos viendo ahora mismo en mi casa con la ocultación. Pues estos se emitirán en formatos distintos y en días distintos, ¿no? La ocultación a los niños de mi familia, que el más anciano, con 103 años, fallecido hace 2 días, muy querido por todos los niños, porque era un tío encantador, que además íbamos a Madrid a celebrar de toda España con él, y se hacen las fotos, en fin, tío Ismael, y le han ocultado que ha muerto hace 2 días, ¿no? Entonces eso es señal de qué grado de, no quiero calificarlo, de, no sé, de irrealidad estamos viviendo, ¿no? ¿A cuándo van a esperar? ¿A cuándo van a esperar? Es que yo no lo sé cuándo van a esperar, porque yo soy el raro del grupo. Porque cuando yo decía en el grupo de WhatsApp, está en la UCI, pues vamos a acompañarlo en amor, porque es amor, somos amor todos, vamos a dar las gracias, vamos a acompañarlo. Automáticamente me inundan de mensajes el WhatsApp diciendo, ánimo, recupérate, fuerza y tal. Y digo, madre mía, ¿cómo ánimo? Y el hombre se recuperó y salió, se lo llevaron a su casa. Después en su casa no lo podían atender porque tenía mucha necesidad de todo. Necesitaban 2 enfermeras, la hija no puede y tal. Se lo llevaron a un sitio donde estaba atendido 24 horas, ¿no? Digo, pero este hombre ya está para morirse, si es que ya lo que quiere es irse. Lo han tenido ahí, manteniendo energéticamente todo, no te vayas. Digo, pero... Y se ha muerto, y mi mujer esperó a que mi hija se acostara y estuviera dormida para decirme, oye, que se ha muerto tío Isabel, pero que los niños no saben nada y tal. Y yo hice la pregunta tuya, ¿y a qué van a esperar? Bueno, esa es mi experiencia, ya la hemos compartido. Entonces, si queréis, hablamos por ahí, hablamos de la experiencia en otro vídeo de los niños, la experiencia que has tenido tú, de ese niño que le dijo, esa niña que le dijo a sus padres, dejarme ir ya, pero es que no os dais cuenta que ya me quiero ir, que ya vosotros lo que tenéis que aprender es que yo me vaya y aprender eso, aceptar que me voy y aprender de esa marcha, ¿no? Que un niño tenga que decir eso, dejarme ir. Yo, de las cosas que no he contado, no creo que no lo he contado públicamente, cuando mi hijo, me avisaron de que mi hijo se había mareado en el recreo del colegio. Yo tenía el despacho a unos 20 metros del colegio de mis hijos. Y me avisaron, tu hijo se ha mareado. Yo tenía el despacho en la primera planta, bajé al centro médico que tenía, cogí al director médico y me lo llevé al colegio, que era cruzando la calle. Y estaba el 061, que se llamaba entonces las emergencias, reanimándolo. Yo pregunté, lleva 4 minutos que está así. Y yo quise estar con él. Yo no sé por qué. En los momentos más delicados, cuando estoy más en paz. Yo no lo sé, y es un momento muy duro. Yo estaba tremendamente en paz en ese momento. Yo quise acompañar a mi hijo allí y darle la mano. Y dos de esos señores me apartaron. Y yo estaba muy en paz. Dejarme aquí acompañarlo, que le dé la mano. Yo siempre a mis hijos, a los 3 hijos que he tenido, todas las vacunas, todo el tema hospital, todo me lo he chupado yo. Todo. Mi primera mujer y la segunda mujer, yo no aguanto, yo voy. Y siempre he estado, yo no sé por qué, en ese momento he sentido mucha paz. Y mi hijo allí con el 061, le dije al director médico del centro, digo, oye, el tiempo que lleva ya fallecido, si se recupera, tendría problemas físicos, psíquicos, sí, sería una especie de vegetal, sí. Y entonces mi mujer me había separado unos meses, digo, vamos a darle las gracias y vamos a dejarlo ir, vamos a desapegarnos. Y entonces, bueno, nos separamos, con todos llorando, gracias Pablo por 14 años y tal, y murió. No nos damos cuenta de lo que hacemos a los seres vivos, queridos, que están en ese tránsito, en ese momento, apegándonos a ellos, en vez de dejarlo ir por amor, ¿no?
Y yo no sé por qué me vino eso, porque yo de espiritual, si ahora puedo tener algo, entonces era menos mucho. Y sin embargo son momentos de quizás de una lucidez, ¿no? Entonces, si os parece, ese tema es muy importante para que lo tratemos, porque lo estamos viviendo en mi familia. ¿Y hasta qué punto, hasta cuándo se le va a ocultar al niño que el tío Ismael se ha muerto? ¿Estamos tontos? ¿No nos damos cuenta de qué va esto? Pero es que la creencia de que la muerte va unida al dolor, al sufrimiento, a la pérdida más absoluta, se tiene muy arraigada, muy arraigada. Yo, por ejemplo, cuando mi padre estuvo prácticamente 10 años enfermo y los últimos 3 días que mi padre aún estaba aquí, antes de desencarnarse, yo decía, Dios mío, llévatelo. Y al principio yo recuerdo de esos 3 días, las 2 primeras veces que yo decía, Dios mío, llévatelo, yo no quiero ver a mi padre sufrir ya más, mi padre ya estaba cansado, yo no quiero ver la agonía de mi padre que es ya latente a cada momento. Yo había una parte de mí que se rebelaba en el sentido de decir, ¿cómo estás diciendo esto? Pero había otra parte de mí que yo decía, si yo es uno de los seres que más amo, ¿cómo no lo voy a pedir? O sea, ¿cómo yo no voy a desear que mi padre se vaya a ese otro sitio donde no va a sufrir en vez de estar aquí por tenerlo yo a mi lado? Yo eso nunca lo he entendido. Cuando alguna de mis amigas decía, ay, es que mi abuela, que tiene ya, además con edades avanzadas, mi padre era muy joven, con edades avanzadas, pero yo no quiero que se muera porque es que es mi abuela, yo no lo concibo. Pero es verdad que después con el tiempo te das cuenta que la ausencia física no es la ausencia del ser en sí, que simplemente sintiendo a la persona, sintiendo el amor de esa persona, lo estás viviendo otra vez y lo estás teniendo a tu lado, dentro de ti, y puedes hasta revivir las miradas, los abrazos, las conversaciones, las risas, todo. Pero cuando la creencia en la sociedad, sobre todo, en que todo lo que no está físicamente es una pérdida, es complicado, es complicado. Y desde muy pequeño es así. Yo recuerdo antiguamente mi madre y mi abuela me decían cuando ellas iban de luto, por ejemplo, había personas que se iban de luto prácticamente toda la vida, desde pequeñitas, pero iban y estaban como los velatorios se hacían en las casas y tal, en ciertas formas lo vivían de otra manera. Parece que todavía hemos ido a peor en eso, porque es tanta protección la que se le quiere dar a los niños y a todo, que vamos hacia atrás. No lo vemos como un proceso natural. Yo recuerdo de pequeña, cuando veía alguna película de estas americanas, que cuando se moría alguien hacían una fiesta y comían y se reían y bebían. Yo decía, la leche. Están haciendo una fiesta por una persona que ha fallecido. Pues vaya tela, ¿no? Y después con el tiempo, cuando ya vas adquiriendo madurez y vas intentando abrir un poco más la visión, te das cuenta de que, ¿por qué no? Si esa persona ha hecho la mudanza y ya está, no ha hecho otra cosa. Se ha mudado y ya está. No ha hecho nada más. Así es. Yo pienso que sí, en realidad la sociedad, que aquí en España es prácticamente católica a toda mucha cantidad de personas, creyera en lo que, por ejemplo, la religión católica dice, no tenían por qué sufrir tanto con la muerte. Porque si tú crees en una cosa mejor que está al otro lado, ¿cómo te da? Porque yo se lo he dicho a mis tías han sido muy longevas. Y entonces resulta que yo cuando iba a verla, me decía ella a mí,
ay, pero qué susto me da la muerte. O mi misma madre, le daba, ya murió ya mayor, pero le daba mucho miedo la muerte. Y yo le decía, pero vamos a ver, mamá, entonces, ¿para qué tanto rezas y luego no te crees lo que te enseña? Pero sí, allí lo que vas a estar es mejor. Yo pienso que es que el desconocimiento es lo que le hace a la gente tener miedo. Porque yo me acuerdo cuando yo pequeña, en el pueblo se moría alguien y toda la pandilla de chiquillos íbamos a ver si nos colábamos en la casa para ver al muerto. ¿El velatorio? No, pues, sí, dice Manuela. Sí, para estar allí. Ahora ni se te ocurra. Es que incluso le ayudábamos al cura, que entonces se llevaba unas historias y unas cosas a las casas para alumbrar, que aquello da ahora susto. Pero a nosotros no nos daba. Y habían señoras que se les avisaba para llorar. Sí, claro. Bueno, durante... en el caso de mi pueblo no era eso. En el caso de mi pueblo era que si no se chillaba mucho, no quería el difunto. Si no se chillaba, entonces no se quería. Porque, por ejemplo, aquí la muerte tiene que ser... Es que te está hablando de la muerte del hijo como si no hubiera sido tu hijo el que está muerto. Es que te tiene que estar hablando llorando. O sea, si esa persona es que tiene más conocimiento sobre dónde ha ido su hijo y no lo ve ese desprendimiento tan desgarrador, con tanto desgarro, es que no quiere a su hijo. No es que esa persona no sepa dónde va y que no lo ha perdido para siempre, sino es un compás de esperar que hay ahí un tiempo hasta que ella vaya a reunirse con el hijo. Eso no lo ve, eso no lo capta ahora todavía la sociedad. A menos que tú estés ya un poquito en estos temas y ya tú digas, no sé. A mí se me ocurrió un chiste cuando tú estabas hablando. Pues nada, pues cuéntalo que nos reíamos. Es la cosa seria. Que va la señora que se está muriendo y le dice, llega el sacerdote, dice, no se preocupe, que usted va a estar muy bien, como dice, que va a estar muy bien en el cielo, ¿no? No se preocupe, que va a estar muy bien, que va a estar con Dios y tal, y no sé qué. Y la señora dice, quite, como en casa en ningún sitio. aquí muy bien. Yo cuando grabamos El vuelo a la mariposa, en algún momento nos sonreíamos y tal, ¿no? Y algún comentario de alguien que puso en YouTube, qué poca vergüenza reírse con estos temas. Digo, madre mía, qué poca vergüenza, si es que lo hablamos antes. Si es que esto es un juego. Esto es un juego. Y cuanto más dramático sea la situación, más te tienes que reír del juego. Sí. Porque es todo mentira. Que no existe la muerte, que no existe. Que utilizamos un vehículo, cuando dejamos el coche en el taller de Guace nos ponemos a llorar, ¡ay, mi coche se ha perdido, dame más! Si dejamos el coche, si no pasa nada, que hay que reírse. Que hay que celebrarlo, como decías tú. En algunas tradiciones que tú conocerás, lo celebrarán. Sí. Porque son... Sí, el Día de los Muertos en Sudamérica bajan los... Que son primitivas, ¿no, Lucas? Sí. Son primitivas. Nosotros estamos en el primer mundo, estamos civilizados y esos son primitivos y los celebran. Sí, lo que pasa es que también hay como que dar tiempo y es muy delicado porque tú a unos padres que se acaba de morir el hijo... No, en nuestro mundo, claro, en nuestro mundo, en Occidente... En se celebra. Claro, es difícil decirle, no pasa nada, no existe la muerte, claro, es muy delicado, pero sí que en otras culturas lo ves. Yo he podido estar en Ecuador el Día de los Muertos, ver a todos los indígenas bajando con el plato favorito del muerto, flores. Además es que me acuerdo de la imagen de ir andando, claro, son todos muy pequeñicos, y claro, los veía todos así como, y todos con sus flores, todo encima de las tumbas, música, un clima festivo totalmente, y dices, qué curioso, ¿no? Que cómo se puede llegar a plantear de una manera en una sociedad y en otra totalmente, pero creo que también al sistema capitalista no le interesa, o sea, le interesa que la gente piense que no se va a morir nunca, para que consuma todo lo que pueda, consumir, que le tenga miedo y que le tenga miedo y que lo sienta como un vacío que va a rellenar con productos que va a adquirir económicamente y en oferta en cualquier centro especializado. Dice, bueno, lo que pasa es que claro, es cuestión también de tiempo, de espacio y de saber. Bueno, también creo que es importante saber cómo callar a veces, ¿no? Porque a veces es como muy delicado un tema que todavía ha estado tantos años tabú
que hay que ir como poquito a poco, ¿no? O por vías diferentes, que no sea a nivel mental. Lo del desconocimiento, no. que es por el desconocimiento, porque yo, por ejemplo, a mí se me murió un hijo, primero, duró 15 horas de nacer, ¿no? Pero no deja de ser tu hijo, además con mucha ilusión que tú lo esperas, el primer niño y todas esas historias. Si yo entonces hubiera tenido el conocimiento que tengo ahora, no sufro lo que entonces sufrí, porque luego murió mi madre, murió mi marido. Claro, es un desgarro porque tú ya físicamente no vas más a esa persona, no lo abrazas, no lo oyes, pero yo lo sufrí de otra manera, es como la ausencia de la persona, no es ese sufrimiento de dolor, de estar tú ahí en una cosa como que qué cosa más mala, no, porque yo ya sabía, cuando muere mi madre, pues la misma circunstancia, mi madre muere y yo lo que le decía a mi madre cuando ya se estaba yendo, mamá, vete a la luz, no te entretengas, no mires a otro lado, tú te vas a la luz, busca la luz, que yo me acuerdo que la enfermera me miraba a mí, pero me miraba sonriéndome, porque yo creo que ella también sabía lo que yo le estaba queriendo decir a mi madre. Y a mi marido también. Cuando mi marido murió, yo le decía, Antonio, vete a la luz. Estará ahí tu abuelo, porque él era mucho de su abuelo. Yo le decía, estará ahí tu abuelo para ayudarte. Dale la mano que te lleva a la luz. Yo siempre, ya a todos mis seres queridos que se van, lo que le digo es, busca la luz, vete a la luz, porque yo a mi madre de este tema no le podía hablar, y a mi marido tampoco. Pero yo ya a la hora, yo estuve ahí ayudándole, y mis hijos, ella que también estaría también diciendo, yo se lo decía. Estábamos todos. Ahora, ella a lo mejor se lo decía con la mente, ¿no? Pero no es lo mismo. Es que además el verbalizarlo, lo que se ha estado comentando antes, el verbalizarlo, el emitir esa vibración es muy importante, pero aparte, si tú en esa vibración, además que lo estás diciendo, le estás poniendo ese amor, porque además yo, por ejemplo, sí le decía a mi padre, papá, estás rodeado de amor, te vas con mucho amor, no hace falta que sigas aquí, no hay que sufrir más. Lo que teníamos que sentir por ti lo sentimos y queremos que te vayas impregnado de eso. Mi hermano estaba, como yo estoy ahora mismo, y mi padre estaba aquí hecha sobre mi hermano, su pecho en la espalda de mi padre, y lo tenía abrazado. Mi madre estaba ahí, yo estaba aquí, mi hermana estaba aquí, y era eso, era como un círculo de amor en el que él estaba envuelto, ¿no? Y mi madre diciéndole esas palabras, yo diciéndole otras, mi hermana mentalmente también le estaba diciendo otra, porque después lo hemos comentado. Pero es eso, es el desapego físico, que no siempre es fácil. Yo llevaba, cuando mi padre fallece, a lo que él ha dicho del apego y del consumismo y tal, yo llevaba como 2 meses trabajando el desapego. Y en la última semana de estar mi padre aquí, yo digo, hubo una mañana que al levantarme yo pensé, Dios mío, hasta este punto tengo que trabajar el desapego. Y a los 2 o 3 días estaba diciendo, llévatelo. Y me resultó que es algo que yo, no sé, que hay veces que no te paras a pensar hasta a ti a qué punto un trabajo te puede llegar a profundizar. Después de ese desapego físico, entiendes muchas cosas, pero es que las otras que vienen, familiares y demás, también lo vives desde otra naturalidad. No es fácil, por lo menos para mí no lo fue, pero agradezco mucho que todo viniera así. Ha salido el tema de la muerte así, no sé por qué, pero es un tema del que no se habla y aprovechamos la oportunidad. A mí se me está viniendo una ocasión de hace unos meses que me escribieron a la fundación una persona de Barcelona que se está muriendo, un amigo íntimo suyo de toda la vida en Sevilla, de cáncer. Entonces le habían llamado que se estaba muriendo y que sí venía a verlo.
Y entonces me decía a ver qué podía hacer y tal, y yo qué le podía aconsejar y tal, con la experiencia mía de las muertes que he vivido, de mi familia, de mi hijo, de mi madre, después de mi padre. Y total, yo tenía en esa época mucho correo atrasado. Y tardé no sé cuánto tiempo en responder el correo. Y cuando lo abrí, digo, yo no soy nadie para dar consejos, pero si me ocurriera a mí lo que yo haría... no, y el hombre me decía, yo estoy en un camino espiritual, pero él no. Él pasa de todo esto, y él no sabe a dónde va, no sabe que esto no se acaba aquí, no sabe nada, yo sí lo sé bien, y quiero decírselo, quiero participarlo, tengo, no se puede ir sin saber de qué va, todo lo que yo he aprendido, no se puede ir, ¿no? Algo así decía el correo, ¿no? Por lo menos esa es la vibración que me transmitía. Y yo lo vi tardé unos días, una semana, no lo sé, y le contesté, digo, mira, yo no soy nadie para aconsejarte, te digo lo que yo haría. Si ahora mismo con mi experiencia de vida y de muerte, me pasara eso. Yo, por supuesto, no le hablaría de nada de lo que yo siento, de lo que está pasando. Lo único que estaría es, como he dicho del tío Ismael, es amor, soy amor, y somos amor, y ya está. Digo, lo único que haría es acompañarlo. Yo procuraría entrar en mi ser, en mi identidad, me haría algo de silencio y estaría acompañándolo. No haría absolutamente nada, ni le trataría de convencer de nada. ¿De qué tengo que convencer a nadie? De nada, por favor. ¿Quiénes somos para convencer a nadie? Hay que respetar el proceso de ese hombre. Sí. Pero es que es muy interesante. Y, total, le escribo eso, a los 2 o 3 días me contesta y me dice, mira, el correo lo he leído tarde. Lo escribiste antes de que yo lo viera y no lo he podido leer, pero la energía que sentí es no decirle nada, está yo en amor y acompañarlo en amor. Y he notado que se ha muerto en paz y no le he tenido que decir nada. Qué bueno. Sin haber leído mi correo. Dice, pero la energía que yo llevaba era esa. Yo no sé, yo creo que no ha influido en nada, ¿no? De nada. Pero lo importante que es entender lo que es la muerte para no tenerle miedo, porque el que se muere, en mi experiencia, de mis propias muertes que he vivido en esta vida, de vidas anteriores, a la muerte estamos preparados físicamente para no sufrir. O sea, el que se muere, por lo menos la experiencia que yo tengo, es que no sufre. Los que sufrimos somos los que nos quedamos aquí. Pero el sufrimiento es desconocimiento de lo que realmente está ocurriendo. Eso lo tenemos, lo que estamos aquí lo tenemos todo claro y lo que tratamos de compartirlo, ¿no? Decía Mariana, esto es una puerta que vamos a abrir, quien quiera escuchar que escuche, el que quiera sentir que sienta, el que quiera practicar que practique, nos vamos a evangelizar. La puerta está ahí para el que quiera entrar. Claro. Malo es cuando no está la puerta. Claro, y eso de la muerte no se habla. Hoy no estaba preparado a hablar de la muerte, Lucas, te lo garantizo. No sé de qué vamos a hablar cuando nos reunimos. Bueno, estamos hablando de la vida también, porque sí, son las dos caras. No se suele hablar. Claro. Entonces aprovechamos, porque terminamos así, bueno, pues seguimos con la muerte. Y es los que estamos experimentando esto, no tenemos que hacer nada. Como yo lo siento, ante algo así. Hay unas palabras mágicas para ese caso, que cuando estás acompañando a morir a alguien, que es ¿qué necesitas? Porque a lo mejor la persona no necesita ni de que le hables de nada metafísico, no, lo único, a lo mejor necesita que le dé un poco la brisa del mar. Sí. Es como ponerse al servicio de yo estoy aquí, ¿qué necesitas? Eso es. Ya está, punto pelota, no podemos hacer nada más. Total, si lo que descubre ya lo va a descubrir él o ella, ¿no? Y no volverá para decírnoslo. O sea que, pero bueno. Sí, a mí me parece interesante también hacer la distinción entre dolor y sufrimiento, porque creo que ahí nos enredamos un poco, ¿no? O sea, si se te muere un familiar, duele, joder. O sea, yo me caigo en la calle y me duele. Pero otra cosa es que yo esté luego 1 semana y media, 2 semanas, 1 mes diciendo qué mala suerte, fíjate tú, haber tropezado con el daño que me hice, que a lo mejor ni me duele, pero estoy aún agarrado. Entonces, una cosa es el dolor y la otra cosa es el sufrimiento. Y las personas que están al lado de gente que se muere, aunque estén preparadas, duele porque el dolor es parte de la vida.
Pero otra cosa es enredarse en ese dolor y estar... Yo me acuerdo que estuve viviendo 2 años en una aldea muy pequeñita en el interior de Valencia, en la montaña, y mi vecina era la típica mujer de pueblo, vestida de negro, de luto, tendría como sus 80 y pico de años, se llamaba Josefina, y estaba de luto desde que se había muerto su hijo hace 40 años, que estaba de luto. Y la mujer, hablando con ella, un día me enteré de que no había visto nunca el mar. El pueblo la aldea esta, estaba como 1 hora y cuarto en coche del mar. Y yo le dije, bueno, Josefina, si quiere le llevo un día y ve usted el mar, que es muy bonito. No, estoy de luto. No, pero es que me decía, no, ya lo he visto en televisión. Yo decía, no puede ser, pero claro, a ver ¿qué iba a hacer yo? Digamos que esa mujer se había agarrado a ese sufrimiento que le impedía disfrutar de un chico joven que estaba allí, que la iba a llevar a la playa. Y ella no quería, ¿no? Estaba como ahí agarrada en ese dolor, ¿no? Me dijo, bueno. Aparte que una vez que la persona se va y tú tienes tanto dolor, que la echas tanto de menos, que la llama tanto, tampoco deja irse a la persona que se va tranquila y en paz. En cierto modo la retiene. No le deja hacer su paso, su tránsito con tranquilidad. Son las personas, hay personas que no lo captan. Y ahí hay un sufrimiento tanto para la persona que se queda aquí como para la persona que hace el tránsito. Hombre, a los que manejan esto todavía no les interesa que, yo lo repito mucho, lo he repetido en las jornadas, que tomemos nuestro poder. Y nuestro poder es entender lo que pasa desde un nivel profundo y entender la muerte, como tú entiendes la muerte y le pierdes el miedo porque no existe la muerte, no existe. Yo digo, yo pregunto, ¿cuál es el opuesto a la muerte? ¿Cuál es? La no muerte. El opuesto de la muerte es el nacimiento. Todo lo que tiene un origen tiene un final. El cuerpo nace y muere, pero tú no eres eso. Es la identificación con eso lo que te hace sufrir. El creerte que tú eres eso que ha nacido y que ha muerto. Pero antes de nacer eso lo anima a algo, que es tu ser. Me gusta decir la vida. Yo recuerdo cuando murió mi padre, que había estado la noche anterior con él, o el día anterior con él, y fui quitando a mi sobrina que iba a desayunar, llamó a la madre estaba fuera, y el que estaba más cerca era yo, que estaba muy cerca. Oye, que Beatriz ha encontrado a papá muerto. Ya estoy allí. Y yo lo vi, y digo, ostras, ahora entiendo lo que somos de verdad. Mi padre tenía absolutamente todo lo que tenía el día anterior. Todo. Lo único que tenía era la vida. Claro. Todo lo demás lo tenía. Digo, entonces, ¿yo qué soy? Yo soy la vida. Y eso no muere nunca. Entonces lo puedes entender intelectualmente, digamos. Pero cuando lo vives y digo, ostras, es que esto es. Entonces lo podía, insisto, entender intelectualmente, pero lo vi clarísimo. Digo, nosotros somos la vida. Y la vida es. Y lo que es no nace y no muere. Lo que nosotros somos, somos. Entonces, todo lo que nace muere. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. Todo lo que tiene un tiempo, estamos en 3D, tiene un tiempo. Un tiempo de inicio y un tiempo de final. Y lo conoces y no le tienes miedo a que acabe una cosa. Que acabe un ciclo. ¿Por qué? Porque eres consciente que el ciclo se acaba y empieza otro. Entonces, y eso da mucho miedo a la gente que en teoría domina esto o todavía domina esto. Porque cuando tú pierdes el miedo a eso, ¿a qué le vas a tener miedo? Entonces, gente autoempoderada da mucho miedo que haya gente autoempoderada. Y es lo que pretendemos nosotros. Si esto tiene un objetivo que no lo tiene, es que la gente encuentre espacios, puertas, programas, lo que queráis llamar, donde se pueda autoempoderar, donde empieza a descubrir cosas para que él empiece a descubrir y compartir con otros lo que vaya descubriendo. Porque ese autoempoderamiento, no me canso de repetirlo, no es individual, es con otros. Porque mi empoderamiento es el tuyo, y el tuyo, y el tuyo es el mío, porque no estamos separados. Y cuando lo entiendes a nivel de cuerpo, cuando lo has vivido y lo has experienciado,
¿A qué vas a tener miedo? Y cuando no tienes miedo a la muerte, no tienes miedo a vivir. Y lo que tú decías, ya no nos pueden engañar con más cosas materiales. Dice, ¿qué me estás contando? Entonces, eso da mucho miedo al sistema. Por eso nos interesa que de esto se hable y por eso hablamos nosotros de estas cosas. Y nos reímos, digo, pero sí es que hay que reírse. Es importante, hay un proceso. En mi experiencia, en todo hay un proceso. Que empieza por un tema importantísimo, y la muerte también, que es la aceptación. Lo has hablado tú, básicamente. Gente que no lo acepta. Tanto que se quede aquí, como que se está muriendo o se muere, que no lo acepta que se ha muerto. Esa no aceptación da lugar a problemas. No en la muerte, en cualquier situación. Hay una situación, no la aceptas y ahí surgen experiencias distintas a la aceptación de la situación. Entiendo que hay un duelo, pero una señora hace 40 y tantos años sin aceptar, tela. Mi suegro primero no aceptó la muerte de su nieto, de mi hijo Pablo. No la aceptó. Murió al poco tiempo, ¿no? No la aceptó, era clavado a él físicamente y era el primer nieto de la familia y bueno, de entrada toda la tradición familiar, el nieto, bueno, no aceptó nunca su muerte. Y yo, la madre, me he separado de ella, se lo decía, tu padre, ¿cuándo va a aceptar la muerte de Pablo? ¿Cuándo? El duelo es importante, ese sufrimiento, porque es un sufrimiento, es un dolor, sufrimiento del alma, se te rompe el alma. Eso hay que pasarlo, porque si no lo pasas se te queda aquí y te va a salir. Y te va a salir.